Bienvenidos a este espacio, su espacio para aprender a estar y vivir en armonía. Sean bienvenidos al segundo episodio de Cultivándose Literariamente. Gracias por acompañarme en este primer capítulo donde estamos leyendo sobre cómo recuperar tus emociones, tus sabores y tus órganos. El episodio de hoy es bastante interesante, déjenme decirles que disfruté de la lectura muchísimo. Y bueno, pues vamos a entrar porque hay varias cosas que yo estuve notando en esta lectura que estuvo muy interesante. 5 principios para relacionarnos del Dr. Juan Elías Campos García. Empieza con una frase muy buena que dice: los hombres nacen suaves y flexibles. Muertos están rígidos y duros. Las plantas nacen tiernas y elásticas. Muertas están quebradizas y secas. Así, aquel que es duro e inflexible es un discípulo de la muerte. Aquel que es dulce y complaciente es un discípulo de la vida. Por ahí comienza platicando un poco sobre el tema de un amigo que habla sobre esta parte de celebrar, que celebramos y que hay ciertas fechas para celebrar, ciertas festividades para celebrar y convivir con diferentes personas de nuestro círculo. Un ejemplo, el Día del Amor y la Amistad, el Día de la Mamá, el Día del Papá, del niño, los cumpleaños, que son, a veces yo los veo como momentos en donde uno puede celebrar la vida de esa persona, celebrar que esa persona esté en nuestro círculo, etc. Sin embargo, pareciera que a veces hay factores por los cuales se tiene que llevar a cabo por obligación este tipo de convivencia, por la desconfianza o por la desesperanza, que pues coincide con una persona que pues no está dispuesto a darle al otro un lugar en su vida. Es difícil porque uno llega de repente a terapia, por ejemplo, que es donde puedo escuchar estos casos y que yo me puedo abrir con ustedes para compartirles que en cierto momento yo me sentía así, pero estamos con esa expectativa de que en las relaciones uno tiene que dar o que uno da con la esperanza de recibir algo a cambio. Entonces, pues a veces este acto pues solo se convierte en el motivo por el cual uno quiere tener una relación, porque uno quiere llenar un vacío, porque uno está a la expectativa de alguien, de un acto, pues sí, vaya, de recibir. Pero como no es así, uno se cierra a relacionarse con otras personas. Las relaciones hoy en día se convierten como en un contrato de repente, como de condicionar al otro, de si yo te estoy dando, pues espero recibir tanto. La reciprocidad que le llaman. Y entonces solamente nos interesa poder cubrir, quizá desde una forma individual, mi carencia, mi necesidad, mi expectativa. Y entonces si no lo hace, nos alejamos de esta persona y pues decidimos apartarnos. Y pues por nuestra cabeza él menciona que nos preguntamos qué sentido tiene pues estar con alguien, ¿no? ¿Para qué me he encontrado con esta persona? ¿Por qué es que tengo las relaciones que tengo? Y como les digo, a veces es a través de una satisfacción, de llenar una demanda que yo le estoy pidiendo a la otra persona. Por así decirlo, que quiero que llene el vacío que está en mi interior. Y entonces, en vez de que haya una relación realmente de dos personas, de una persona que recibe y la otra que pues da, solamente decimos y escuchamos lo que deseamos. Por eso buscamos un interlocutor, así le llama, alguien que esté ahí, alguien que esté dispuesto a esta
de repente yo podría nombrar incondicionalidad, pero claro que va a haber condiciones, ¿no? Por parte del otro. Hay una necesidad de buscar para cubrir. ¿Qué quiero cubrir? Unos dirían que la soledad, otros dirían que una necesidad, otros dirían que una carencia, pero algo queremos cubrir con el otro. Y entonces viene una frase bastante interesante que dice: solo podemos dar lo que tenemos en el interior. Y entonces, híjole, ahí es cuando uno dice, bueno, ¿y qué estoy dando? ¿Y qué es lo que tengo en el interior? Viene probablemente una crisis por saber qué es lo que está pasando adentro y por qué esa necesidad. Y es que el poder relacionarnos con otros implica mucho trabajo. No es tan fácil. No es como llegar y decir, es que quiero esto y exijo y pido, y eso es algo que sucede mucho en terapia de pareja. Nos gusta exigir, nos gusta demandar, pero ¿qué tal al momento de decir, bueno, ¿usted qué está dispuesto a dar, querido paciente? ¿Qué está dispuesto a hacer? No, pues es que ahí ya es diferente la cosa, ¿no? Entonces uno se mete en un lío. Pero poder relacionarnos con nosotros nos permite y nos abre las puertas a muchas nuevas experiencias, sensaciones, formas de cultivar la vida, de percibir nuestra vida y de poder encontrarnos con otros, porque claramente no queremos encontrarnos con personas que sean necias, tercas, quejumbrosas, problemáticas, violentas incluso, pero sería importante ver para qué o por qué estoy coincidiendo con personas así en mi vida, porque es que los ando buscando. La cuestión para relacionarse con los otros radica en 5 principios que menciona el Dr. Juan Elías Campos García para poder establecer, cultivar relaciones más fructíferas con otros. Entonces, pues no podemos tener relaciones sanas si no cultivamos estos 5 principios que él establece. El primer principio es el de confiar, dejar latir el corazón. Y vaya que la confianza es algo que pareciera se tenga que ganar del otro. Es que yo perdí la confianza, yo te perdí la confianza, es que yo ya no confío en ti. Son frases que a veces le decimos al otro, pues porque claramente hizo algo que a lo mejor nos lastimó, nos defraudó, porque hizo algo que yo no esperaba que hiciera, porque incluso he escuchado personas que dicen el argumento de yo no haría eso. Entonces, si yo no lo hago, ¿por qué tú sí? Y entonces ahí se pierde la confianza por completo en el sentido de la relación. Y la relación cambia en sí misma. Entonces, debemos entender que confiar en el otro es valioso para que uno pueda compartir la vida. Lo que uno viva, haga o sienta carece de sentido si uno no comparte con el otro. Y confiar implica que uno hace lo que le corresponde, esperando que algún día pues el otro haga lo suyo. Sin embargo, es ahí donde sucede esta desconfianza, porque entonces uno ve que el otro pues tiene otro tipo de vivencias, de perspectiva, y claramente ya no es lo mismo, ya todo cambia. Y es ahí cuando uno se siente defraudado, y más si es en el núcleo familiar. Si en el núcleo familiar yo siento que ya me defraudaron, ¿qué puedo esperar de cuando pues otra persona lo haga, que no sea de mi sangre? Un amigo, un conocido, alguien del trabajo, la pareja. Porque pues ahí es cuando yo pierdo ese asidero arraigo de la confianza. Y por eso necesitamos entender que las relaciones no tendrían que ser a base de condiciones. Hay algo que sucede de repente, que puedo notar que sobre todo en la terapia de pareja con el tema de la infidelidad sale a relucir, que es que hay parejas que deciden pues volver a intentarlo después de la infidelidad, y entonces uno les pregunta, ¿no? Bueno, ¿y entonces qué quieren hacer?
cada uno relata pues su perspectiva, pero la persona lastimada o herida por el infiel dice, pues es que yo no sé, no estoy listo, no estoy lista, se tiene que recuperar la confianza. Y bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona para que tú vuelvas a confiar en él o ella? Pues es una pregunta que a veces para algunos es difícil de contestar, otros tienen formas que consideran desde su persona que puede ayudar, pero a veces ni siquiera eso es suficiente. Entonces, estas condiciones demandan el recibir. La mayoría de las personas sentimos que las acciones de los otros tienen un motivo escondido, que no son transparentes las personas, que solamente lo hacen por beneficio propio. Pero entonces hay un enredo porque está la desconfianza y nos hace pensar que pues las demás personas quieren algo de nosotros. No pasa por nuestra cabeza que la persona solamente quiere entregarse ya, ¿no? Uno ya vive con ese temor, con ese rencor, con ese miedo a ser traicionado de nuevo. Y entonces uno, ¿qué hace? Se cierra y uno dice, es que no, ya no va a pasar, ya no voy a volver a confiar ni en ti ni en nadie. Y no solamente me cierro al tema de la pareja, ¿no? En otro sentido. ¿Por qué? Porque entonces, si ya me lastimaron de esta manera, claramente va a volver a suceder. Pero hay algo muy importante aquí, que es algo que quiero denotar y que a lo mejor puede hacer ruido. Lo que recibo es lo que doy. Damos exigiendo recibir. Si no se recibe, decimos que el otro nos decepcionó o nos defraudó. Siempre viendo o esperando tanto del otro. Pareciera que queremos llenar nuestro vacío con las acciones del otro, pero no se llena, no es suficiente. Por eso es que nada nunca es suficiente, porque lo intento llenar con otras personas, con expectativas, con ilusiones, con castillos de fantasía que no van a poder ser, pues, quizá lo suficientemente bueno para que yo me sienta tranquilo o tranquila. Y uno tiene que entender algo tan simple y tan sencillo que para mí fue como, de verdad es tan simple y tan sencillo como eso, que dice, las personas están ahí solo para compartir un momento de su vida. No hay más deseo que ese, y este momento lo comparten con lo que tienen. Una persona no te va a poder dar algo que quizá nunca le enseñaron, que ni siquiera sabe que le hace falta. Para eso está el otro, ¿no? Para poder complementarlo. Entonces, aprender a convivir comienza con esta parte de la confianza. Uno tiene que confiar que el otro, pues para empezar, no me va a hacer daño, porque esa no es mi intención. Pero claramente en la cotidianidad, en el mundo en el que hoy nos desarrollamos, dentro de la sociedad en la que estamos, es muy complicado poder confiar en el otro. Por lo tanto, la confianza se alimenta en el interior. No podemos esperar a que el otro llegue con una seguridad que para mí no va a servir, porque la seguridad viene de adentro. Nadie me la va a poder otorgar. Solo tenemos que alimentar la voluntad, vencer el miedo de que las personas, al yo tenderle la mano y como me decía mi terapeuta, sacar mi corazón de forma cruda y decir, mira, aquí lo tienes, pues no lo va a pisotear. Pero también puedo aprender a proteger mi corazón. Sin embargo, por ahí no vamos. Uno tiene que entender que no puede vivir con miedo, porque entonces si vive con miedo no se está dando del todo la relación de forma transparente. Yo ya estoy poniendo una barrera entre esa persona y yo. Tendríamos que hacerlo sin complicaciones, solamente siendo humanos y entregándonos. Pero ese es el segundo principio. Uno puede hacer el ejercicio de confiar en el otro y puede remontarse quizá la primera vez que confió en alguien. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue confiar en una persona por primera vez en su vida? Y entonces, ¿qué pasó?
¿Qué pasó para que se volviera tan desconfiado o desconfiada de las personas que pues quizá estaban alrededor? Sí sería bastante importante ver de dónde viene eso y ver si realmente lo que pasó esa primera vez pueda suceder con cada persona de nuestra vida. Entonces, la confianza no solo es porque ambos comparten la misma sangre, en el caso de la familia, o el mismo espacio. En un momento de nuestra vida nos damos cuenta de que simplemente no podemos vivir solos. Y no tiene que ver con una carencia afectiva, sino descubrir que la vida es una interdependencia. Siempre estaremos en presencia del otro, gracias a él, y reconocemos como personas. Realmente nos podemos llegar a reconocer porque también el otro existe. Y entonces, aquí me gustó escribir algo que dice: conciencia de quién soy y en dónde estoy. Porque eso me ayuda, pues me ayudan los seres humanos que están a mi alrededor a entender quién soy y de dónde soy y en dónde estoy. Para ello vamos con el segundo principio: entregar, abrir el corazón. El ser entregado hoy en día no cualquiera, porque vivimos heridos, lastimados, con temor, con la desconfianza, con la desesperanza de que no hay ser humano en la tierra que uno pueda entregarle esa confianza a ciegas, o con la que uno se pueda relacionar sin que el otro espere algo, o pues yo sin tener la expectativa o deseo que pongo en ti. Entregarse es abrirse, abrir el corazón plenamente al otro, como una flor. Una flor no se abre porque le están mirando. Una flor se abre porque eso es lo que tiene que hacer y ya. Y la flor elige también cuándo cerrarse, cuando ya no es necesario. Pero no lo hace porque la están mirando, o porque la arrancaron, o porque la lastimaron. Entonces podemos aprender de una flor, dejarnos ser, sin pretender. Algo muy importante que quiero aquí abrir un paréntesis enorme sobre esto de la entrega es algo que les he platicado a mis pacientes y se los quiero compartir a ustedes. Por mucho tiempo a mí me han dicho que yo no soy entregada, que porque me van a lastimar, que porque no va a salir bien, que porque pues las personas que me lo decían claramente me estaban protegiendo. Y eso es algo completamente entendible. Al principio era algo que yo me enojaba porque decía, es que ¿por qué me quieren cambiar mi persona, quién soy en realidad? Sin embargo, después yo entendí que pues tenía que ver con esta parte de pues querer proteger al otro, sobre todo a mis padres, en el tema de las relaciones humanas, con cualquier tipo de seres humanos, amigos, trabajo, pareja. Siempre he sido muy entregada. Pero eso conlleva a veces ciertas consecuencias. El que uno pueda salir lastimado porque el otro, pues claramente, no aprecia, no valora, no ve, no percibe la entrega con la que uno realiza los actos que realiza. Entonces, uno busca complacer, ¿no? Satisfacer, uno busca llenar, uno busca, pues sí, realmente poder tener cierta forma para que el otro como que compagine con nosotros y entonces no haya ninguna situación conflictiva. Y uno se abandona y se pierde. Porque quiere encajar, porque quiere ser parte de esa relación que se está construyendo. Y eso sucede cuando uno se cierra, cuando uno se deja de entregar. ¿Por qué? ¿Por qué nos dejamos de entregar? Dejamos de entregarnos porque sentimos que si nos mostramos, nadie nos aceptará o se aprovechará de nosotros. La vida se nos va tratando de complacer al otro. Hacemos cualquier cosa para agradar. Incluso nos olvidamos de quiénes somos. Al final del día, no podemos reconocernos. Es así como lo escribe el doctor. Entonces, algo de ello yo lo viví en esta experiencia de ser diferente y de ya no ser entregada y no abrir mi corazón y ser dura y fría y seca.
Pero claramente eso me hizo perderme por mucho tiempo, por muchos años. Darme cuenta de que estaba perdiendo mi esencia por cumplir con cierto estándar y porque no saliera lastimada, aunque me terminaba lastimando a mí, porque me estaba perdiendo, porque estaba alejándome de quien yo era realmente. Entonces decidí dejar eso a un lado y empezar a entregarme. No por ello dejé de ser lastimada, pero me quedaba con la satisfacción de entender y saber que lo que yo había hecho estaba bien, porque lo había hecho de corazón y porque lo había hecho con la entrega y con la pasión con la que me caracterizo, y que a pesar de que esa persona o personas se habían ido de mi vida, yo me quedaba con esa alegría de haber entregado todo lo que yo soy y lo que en ese momento me había nacido. Eso es algo que nada ni nadie te puede quitar, tu esencia, el que te hayas entregado con corazón. Entonces, el punto es abrirse y enseñar lo que hay en el interior, lo que realmente somos. Y no solamente hablo de lo bonito. Hablo de ser transparentes y decir, bueno, yo tengo estos defectos, estoy trabajando en esto, tengo esta situación, ser consciente de eso y trabajar en ello, ¿vale? No se trata solamente de justificar, pero sí es importante poder ser transparentes con nosotros, porque así nos reconocemos y no nos olvidamos de quiénes somos. Para eso necesitamos vencer esa sensación de perder algo tan propio en manos de alguien que quizá nunca se interesó de nosotros. Sin embargo, no podemos perder algo que no hemos dado. Una cosa es salir por un momento y después ocultarnos deseando que pues quizá en ese instante alguien nos haya visto, que alguien nos encuentre, porque estamos tan perdidos. Pero a veces queremos que alguien se nos acerque, esperamos de verdad recibir eso que con tanto anhelo, pues ni siquiera sabemos cómo pedirlo. Pero sin darnos cuenta podemos llegar a saquear al otro y podemos ver que el otro anda igual que uno. Entonces, ¿qué se puede esperar de dos personas que no saben cómo recibir? Que no saben cómo dar, pero que exigen recibir más bien. Entonces, a veces hay que acudir a esta parte de entender la condición del otro y ver que el otro probablemente no me va a dar eso que yo estoy exigiendo con tanta locura. Porque está en otra condición, porque tiene una condición quizá igual que la mía y por eso andamos en las mismas. Por eso hay que sernos responsables de lo que hacemos y de lo que damos y de lo que entregamos. Al despedirnos, a veces ni siquiera tenemos el valor de decir adiós, de mirarnos a los ojos, de cerrar bien ese ciclo. Porque pues claramente uno se llena de sensaciones como la insatisfacción, de que nos usaron, de que nos violentaron, que fue algo complicado de vivir. Entonces cada quien toma lo que necesita. Jamás nos detenemos a preguntar ¿y qué es lo que necesita la otra persona? ¿Qué quizá le hizo falta de mí? Y aquí hay una parte que menciona sobre mirar a los ojos. Mirar al otro también es un acto de entregarse. Pero a veces da miedo mirar a los ojos. Porque en los ojos uno puede de verdad sentir al otro, viéndolo a los ojos. El otro ya no se puede esconder, no nos puede engañar. Siempre logran expresar aquello que uno tiene, uno está viviendo. Y podemos quizá preguntarnos cuántas de las personas con las que convivimos todos los días nos miran a los ojos y cuántas personas nosotros estamos dispuestos a mirar a los ojos. Si nos miramos mutuamente, nos sentimos descubiertos, expuestos ante el otro y que quizá descubra aquellos secretos tan oscuros que tenemos. Pero quizá no haya nada que mostrar y quizá eso es lo que da miedo, que hay un vacío ahí. Hay un vacío que esperamos llenar con la presencia del otro. Por eso nuestra desesperación porque nos den algo a cambio. Y es ahí cuando empieza esa dificultad para poder relacionarse, porque entonces queremos
recibir algo que ni siquiera nosotros nos damos a nosotros mismos. El poder ser asquerosamente transparentes con lo que sentimos, el ser vulnerables, el estar realmente expuestos y el que nosotros podamos denotar lo que no hay que ocultar. Entonces, porque nos da temor eso, pues es más fácil cerrarse, ¿no? Impedir que otros entren en nuestra vida. Pero uno tendría que olvidarse de ese resentimiento, rencor, pues esa esperanza que nos hace nada más sufrir. Un querido maestro que menciona el doctor Juan dice: lo que se guarda se pudre, deja de servir. Y esto tiene que ver con esta parte de entregarse que les mencionaba con anterioridad. El ser entregado implica dar y no guardarse absolutamente nada. El no estar dispuesto a ocultarlo y guardarlo para que se pudra, para que ya no sirva y que siga lastimando nuestro interior. Porque como les mencionaba, pese a que yo dejé de entregarme como muchas personas me habían dicho, pues no ayudó mucho porque me seguía lastimando a mí, porque me seguía guardando, me seguía ocultando. Y entonces yo no puedo controlar lo que hagan los demás. Eso ya no es mi responsabilidad. Pero sí podía elegir cómo quería vivirlo, con qué conciencia, desde dónde quería vivir esa parte. Entonces, es importante conocer cuáles son las consecuencias de cuando uno cierra el corazón. Aquí lo apuntamos. Personas que tienen tanto por dar y deciden reservarse el tiempo se quedan sin nada, ni para ellos ni para los otros. Podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿cuándo ha sido la última vez que nos hemos entregado? Así, bien, sin esperar, con todo el corazón, dar algo realmente. Y entonces uno puede hacer un ejercicio sobre respiración. ¿Por qué la respiración? Pueden detenerse un momento a respirar, a inhalar y exhalar, hacerlo por 5 minutos, ser conscientes de cómo al inhalar entra el aire, entra el oxígeno purificador y sale aquello que ya no necesitamos, el dióxido de carbono. Y entonces uno se dará cuenta que entrar y salir es un mismo movimiento, que no hay diferencia entre uno y otro, y ambos son importantes pues para respirar y vivir. Y entonces, si uno siente esa sensación, se da cuenta de que está dedicado a respirar sin otra intención que solo hacerlo, sin esperar nada a cambio, solamente haciendo lo que tiene que hacer. Dejarse ir, porque la respiración era para usted y usted es la respiración. Puede parecer algo tan simple, pero respirar es un acto de entregarse algo a sí mismo. Un respiro. Y con esa parte de dejar entrar. Porque cada encuentro con una persona es una entrada a tu mundo, a tu pequeño universo, para que lo conozcan, para que empiecen a entender, para compartir, para que algo ahí se forme. Y cada encuentro con una persona nos muestra una manera diferente en la que podemos ser, quizás. Nuestra capacidad de construir un pensamiento, un sentimiento y una acción para el otro. Pero también, cuando esa persona se va, se llevará algo que podrá compartir con alguien más. No se va a llevar mi esencia, se va a llevar una enseñanza que yo le quise compartir, que yo le quise entregar a la persona. Y entonces es algo que probablemente aprendió de mí, que yo aprendí de otro porque sucedió, y eso es lo bonito de las relaciones humanas. Nos regaló una enseñanza y nosotros al mismo tiempo le regalamos una enseñanza a la persona. Porque para entregarse hay que recordar que la vida tiene un valor. Ser lo que somos con cada persona que conocemos es una oportunidad que tenemos en esta existencia. Entregarse a veces se diría que es fácil,
Lo difícil es quitarse la exigencia que le depositamos al otro, el deseo, la expectativa que al otro yo le pongo. Y entonces aprender a dar. Y que lo más importante también es aprender a recibir, porque recibir, no se crean, también cuesta. Toda la vida dando hacia otros, sobre todo en el caso de los padres, dan y dan y dan, y entonces un día ellos despiertan y ya no tienen que dar, pero tampoco saben cómo recibir. Es importante entonces que para eso de entregarse, con la respiración uno puede acercarse a eso, dejar entrar, pero también permitirse salir. Si no inhalamos o exhalamos, nos morimos, y morir sin encontrarnos es vivir en la locura, diría el doctor. Entonces, con esto vamos con el tercer principio, que me pareció muy interesante. Encontrar, descubrir el corazón. ¿Pero qué encontramos? ¿Qué se encuentra cuando uno se relaciona con otra persona? Pues uno también se puede encontrar en el otro. Porque uno se descubre, uno se puede mirar, uno se puede ver a través del espejo de los ojos del otro. Nada es por casualidad, nada es fortuito, no es al azar que coincidamos con ciertas personas en nuestra vida. Y encontrarse en esta vida es algo complicado, ¿cierto? A veces no tenemos tiempo para nosotros, no tenemos tiempo para realmente convivir con nosotros. Por lo tanto, aquí viene algo muy importante sobre el tema de la convivencia con los otros seres humanos. Las otras personas nos dan esa posibilidad de descubrirnos, sentirnos en nuestro interior. Por eso es incorrecto decir que tal o cual persona me hizo enojar o me hace sentir alegre, porque tanto el enojo como la alegría se mueven en el interior, en nuestro interior. Esa emoción es nuestra, no es del otro, es mío, mi sentir es mío. Sin embargo, lo que se decide es compartir ese sentir con alguien más. Somos lo que hemos abierto en el interior. Con eso nos entregamos a los otros. Pero, ¿qué le estoy entregando al otro? ¿Qué le estoy dando? ¿Qué de mi interior le estoy compartiendo? ¿Es algo que me permite crecer? ¿Le permite crecer al otro? ¿O realmente ni siquiera soy consciente de que estoy otorgando o recibiendo? Para ello, y si queremos aprender a dar otro tipo de cosas o cultivar, hay que trabajar en el cuerpo. Porque entonces, en esa condición, nos miramos, porque nos encontramos. Podemos encontrar sentimientos, emociones, sensaciones que sean muy nuevas y que quizá había pasado mucho tiempo para que nos diéramos cuenta de ello. Pero gracias a que estaba esa convivencia, me percaté de eso. Sentir el interior es un principio para poder reencontrarse. ¿Cuándo fue la última vez que sentimos nuestro interior? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a estar contigo mismo? En la tranquilidad de tu casa, de tu espacio, de tu pequeño lugar. En el camión, si quieres, en la combi, en el trabajo, en el tráfico. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a estar contigo mismo y a escuchar por lo menos tu respiración, tu latido? ¿Qué tanta cosa traes ahí arriba en la cabezota? Por ello es que cuando estamos para el otro, la manera de mirarlo, de hablarle, de escucharlo, es el fruto de lo que hacemos con la vida que se mueve dentro de nosotros. Realmente el cómo nos relacionamos tiene mucho que ver con la relación que tenemos con nosotros mismos. Entonces, hay un ejercicio que menciona aquí, que es el de estar como al servicio de los otros. Y entonces hay dos cosas que uno puede llegar a sentir. Primero, quizá entusiasmo por ayudar, por ser partícipe, por tener un acto de entrega. Pero probablemente es que después uno sienta que están abusando
acusando, que las tareas se vuelven pesadas, que hay queja. Y entonces, en ese momento, uno tiene que pararse y decir, a ver, no voy a mirar al otro, el otro es el otro, yo soy yo y quedo en mí. ¿Qué hacemos? ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? O sea, ¿qué quiero recibir? ¿Para qué soy amable con el otro? ¿Para qué digo buenos días y me quejo que el otro no me los da? No me da los buenos días. Eso es algo bastante común. Siempre estamos buscando nuestro beneficio. Si es que estamos en la queja constante de que la otra persona no decide hacer la misma acción que yo estoy haciendo. Y entonces, pues, hay un sentimiento que tendría que ver por qué estoy conectada, qué me conecta, qué me une a esta persona con la que tengo este sentimiento o esta emoción. ¿Para qué estoy contigo? Eso es algo que sucede mucho en las relaciones. Que me gusta preguntarles, oigan, ¿y ustedes en la relación, pues, para qué están? ¿Para qué usted está con esta persona y para qué esta persona está con usted? ¿Se lo han preguntado? Y entonces ese sentimiento es lo que están construyendo en la relación. Es el punto que te permite estar con esta persona en sí. Y entonces, de alguna forma, usted también está permitiendo que se cultive eso dentro de la relación. Si no, ya le hubiera puesto un alto. Pero ¿por qué nos gusta alimentar eso? El enojo, el reclamo, el reproche, la queja. Contigo me puedo quejar a gusto. A ti sí te puedo reclamar todo porque sé que lo haces igual. Me gusta enojarme contigo porque, pues, quizá aunque es cansado, por lo menos es lo más emocionante de mi día. Ya me acostumbré a eso. Y entonces, pues, es ahí cuando uno dice, bueno, pues, ya te encontraste. Ya puedes ver realmente qué es lo que te conecta al otro. Pero también tenemos que ver que al final del día, pues cuando hacemos este ejercicio, podemos ver que seguimos pensando en nosotros mismos. Solo nos interesa lo que nosotros estamos sintiendo. ¿Y qué hay del otro? ¿Qué siente el otro? Hay un ejercicio también que me gusta aplicar a los pacientes en el caso de pareja. Pero bueno, aplica para todo tipo de relación, incluso con mamá e hijos, papá e hijos, que es el primero darse cuenta de qué nos conecta, qué nos une, pero también el preguntarse qué es lo que siente la otra persona con esta acción, porque algo cambia, algo mueve y claramente a veces incluso llegamos a suponer lo que el otro siente y percibe, y entonces yo digo, pues es que pues yo me sentiría así, entonces pues yo creo, supongo que él también o ella también se siente así, cuando en realidad puede que estemos equivocados, porque suponemos y no preguntamos qué es lo que se siente, qué es lo que siente la persona, qué es lo que percibe, cuál es su perspectiva, su percepción, su punto de vista. Y entonces dice aquí, lo que sentimos, pensamos y actuamos no es una reacción al trato que nos dan los demás, sino la manera en que vivimos en nuestro interior. El otro solo es un pretexto para que salga a jugar lo que somos. Pues se vuelve real, ¿no? Se vuelve más real. Por eso es que uno puede detenerse un día y decir, yo voy a hacer lo que me toca. Así, ¿no? O sea, lo que me toca lo voy a hacer e incluso voy a hacer más porque voy a cuidar el lugar en el que estoy viviendo. Y incluso uno puede hacer este acto de estar con una persona así, un ser querido, el que usted quiera elija. Por acá dice, incluirse en sus actividades, sentarse con él, interactuar con el otro, escucharlo, dejarlo entrar, que comparta, disfrutar y ver qué es lo que puedo aprender de ese momento. ¿Qué aprendí de mí? ¿Qué aprendí de él o ella? ¿Y qué me deja? Porque también se puede disfrutar de lo que se vivió, ¿no? Entonces, uno también se puede ver. Te veo en tu actuar, me veo
también en tu actuar. Descubrirá que usted se muestra en cada acción que realizó. Lo que usted hizo es lo que tiene en su interior. Sin necesidad de esperar que alguien le diga qué hacer, usted se descubre con una persona que no le cuesta estar para el otro. Piensa en trabajar para que los otros tengan una posibilidad en su vida cotidiana. Y entonces uno puede encontrarse, verse en las acciones con otros y nuestra actitud brota. Podemos mirar en que en ocasiones se pueden vivir sensaciones de miedo, angustia, enojo, temor, alegría, pero también lo podemos dejar pasar y ese es el punto. No se van a dejar de sentir esas emociones, pero el objetivo es dejarlas ir, que fluyan en el cuerpo, pero que no se aniden. Y entonces uno no se apega a nada, le da un lugar en su vida y sigue siempre para adelante, abriéndose, con esta actitud de compartirse con el otro. Cada día encontrándonos uno al otro y uno gracias al otro. Y entonces, por eso es que viene este cuarto principio de aprender a valorar, de atesorar el corazón. ¿Cuándo fue la última vez que te reconociste valioso? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a un cercano tuyo, a un ser querido, porque es valioso para ti? Entonces, este capítulo muestra que las relaciones humanas se han complicado porque precisamente nos hemos olvidado que todos los seres humanos somos valiosos. ¿Por qué? Porque simplemente y sencillamente tenemos la vida en nuestro interior. Pero no es algo que podamos decir que poseemos, sino es algo que se tiene en el interior. Y entonces uno en actos tan simples puede ver por qué el otro es tan valioso. Y encontrarse con otro es la oportunidad de comprender pues que para empezar el momento en sí es valioso porque está pasando aquí y ahora. Y podemos entregárselo, ese momento, compartirlo. Nos pueden regalar una enseñanza que nos permite mirar lo que tenemos que resolver. Y por lo tanto recordamos lo que tenemos que hacer en este momento. Podemos toparnos con un par de ancianos que siguen su camino y entonces uno se pregunta, oye, pues ¿cuándo fue la última vez que íbamos con calma, no con prisa? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el último momento en que abrazamos y besamos a nuestro padre y madre, agradeciéndoles por nuestra vida? Siempre hay una palabra, una acción que resuena, justo como una piedra al chocar con el agua. Las ondas se expanden en toda la superficie. Así la vida del otro resuena en nuestro interior. Y un día descubrimos que podemos sentir con ese corazón que late en nuestro corazón. Podemos entender que pues es cálido, se abre, se expande, ilumina, recorre todos nuestros miedos, enojos, angustias. Que probablemente si no dejamos que se libere, que se abra, pues como mencionábamos, todo ahí se va a quedar. Lo importante es comprometerse con compartir eso, ¿no? Y entender que sentimos que nuestro corazón puede anidar la compasión, dejar que el otro sea quien es y que eso no quite lo valioso que es la persona. También es importante, pues, tener en cuenta que podemos tener esos momentos de valiosidad y reconocernos valiosos, pues, con nosotros mismos. Y pues, parte de esto es entender que el otro también puede ser un maestro. Que el otro también me puede enseñar cosas muy valiosas si yo estoy dispuesto a aprender. Para eso hay que abrir el corazón. Una persona que no abre su corazón no está muy abierto a tener nuevo conocimiento. Y entonces uno tiene los pies en la tierra y no me siento ni más ni menos. Estamos en un círculo, en un ciclo en donde el de al lado, disculpen ustedes, el de al lado es mi maestro. Y por último, pero no menos importante, hay que recordar
que esto implica que tenemos que trabajar en nuestro interior si deseamos estar para el otro. Recuerde que solo podemos dar lo que tenemos adentro. Si no trabaja en su vida, solo nos dedicaremos a pedir. Y por ello, vamos con el último principio que alimenta nuestro interior. Ya con los 4 anteriormente bien trabajados, entonces podemos dejar algo, dar el corazón. Y podemos empezar con algo tan sencillo como nuestra familia, nuestros seres queridos, pero también el poder hacerlo por otros, por desconocidos, por personas que no sean cercanas, por personas que quizá con las que convivamos pero no consideremos importantes, pero también por aquellos que no están aquí, por los no nacidos. Entonces, con eso es crear o cultivar un proyecto que vaya más allá de lo que yo espero recibir de la vida, incluso de estar peleado o peleada con lo que me está pasando. Y es un acto tan sencillo como empezar a escuchar a alguien. ¿Qué es lo que tiene que decir? ¿Qué es lo que tiene que compartir? Así, sin más, escuchar, abrirse a nuevas experiencias con esta persona. Y ese acto de estar ahí cuando se tiene que estar, sin pensar en mí, dejándome a un lado por un momento y enfocándome en el otro. Solo un momento, un instante, casi nada. No se trata de sacrificar. Eso es algo muy contrario. Por eso es que uno tiene que trabajar en darse a sí mismo, porque entonces, primero, trabajando en lo que yo necesito, puedo otorgar al otro. La vida deja de ser valiosa si nos abandonamos y por lo tanto no la podemos compartir. Es como el tema de los padres. Los padres dan eso sin recibir nada a cambio. Algunos pues que creen que el ser papá pues sí debería de ser así, bueno, quizá hay que cambiar esa perspectiva. Sin embargo, para aquellos que dan sin recibir es una muy bonita forma de empezar a cultivar el corazón, que no sea desde un sacrificio, sino desde una guía y una orientación. Y entonces los hijos serán aquellos que recojan el fruto de todo lo que ellos les enseñaron y que lo puedan compartir con otros y siembren una semilla para plantar miles de árboles y flores. Y entonces, con esa actitud, uno puede empezar a trabajar para otros, para las personas y ofrecer un servicio a la hermana humanidad. Un proyecto que sea para cultivar, para entender que este tipo de relaciones se puede construir con otros seres humanos. Trabajar en la propia vida para que de esta posibilidad despierten los otros habla de una condición de existencia que ha sentido el corazón. De la vida palpitar en su interior, y con este sentir no habrá lugar para la queja, la necedad ni la negligencia. Nutrir los 5 principios para relacionarse es una elección. Es cuestión de elección, de conciencia y de trabajo. Y entonces, pues uno tiene que entender que todos somos seres humanos que estamos completamente solos. Pero cuando elegimos convivir con otros, entonces somos 2 almas en soledad que deciden convivir y compartir. Por lo tanto, nuestra vida depende del otro y tenemos que entender que podemos elegir entre 2 caminos: renunciar a compartir nuestra vida, que justamente eso es lo que hacemos cuando deseamos que el otro esté con nosotros, o darnos sin condición, así, de manera plena, sintiéndolo, viviéndolo y entregando ese corazón tan rojo y vivo para aquellos que estén dispuestos a recibirlo. No se exija demasiado, el punto es vivirlo, entregarse, compartir. Y cerramos con: estamos seguros de que la vida se vive sola. Nadie puede vivir por cada uno de nosotros. Por esto mismo la vida nos regala la posibilidad de convivir con otros seres vivos. Los otros son valiosos para descubrir que la vida está en nuestro interior. Esta vida es única, por eso es tan valiosa. Esta vida es única, por eso hay que protegerla y cultivarla. Gracias a los otros se abre esa posibilidad. Y
Por ello es que yo les quise compartir esto para aquellos que están viviendo quizá en una relación que no sea de todo grata. Uno puede aprender a tener mejores relaciones y a relacionarse mejor. Nada está perdido. Muchísimas gracias por ver y escuchar en este primer capítulo de Cultivándote Literariamente. Les estaré compartiendo la próxima semana el siguiente capítulo bastante interesante también sobre el tema de los niños. Para aquellos que sean padres de familia y quieran trabajar con el tema de la infancia, pues puede que les ayude bastante el próximo tema. Espero lo hayan disfrutado, que se queden con una enseñanza, compartan para aquellos que deberían de estar escuchando esto y nosotros nos vemos en un próximo episodio. Gracias por compartir un rato de armonía. Hasta la próxima.